Empezar a grabar. Buenos días a todos. Eh, Hoy tenemos el agrado y tengo el agrado de presentar a mi amigo personal, Rafael López, ¿verdad? Quien es, como les decía anteriormente, ex compañero de doctorado. Nos cruzamos bastantes veces ahí en la Católica. Y fíjese, hoy nos viene a hablar acerca de las desigualdades, isla de calor, urbanas, un tema un poquito para salir de toda esa tendencia estructural que veníamos trayendo, ¿no? Últimamente. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Pareció por estar, Juan Pablo. Hola, Edgar. Entonces, Rafael es, para presentarlo un poco, es arquitecto de la Universidad de los Andes de Venezuela, también doctor por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académico del Departamento de Construcción, como lo está comentando, Facultad de Arquitectura, de Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Y su interés en investigación incluye la construcción sustentable, la simulación computacional, isla de calor urbana y diseño de edificios sustentables, que es más o menos sobre todo lo de la isla de calor urbana, lo que Rafael hoy nos va a compartir en su presentación. Inicialmente, Rafael, un gusto tenerte, un honor. Muchísimas gracias por estar acá y el escenario es tuyo. Gracias Edgar, gracias por esa gentil presentación. Efectivamente, Edgar y yo somos de la misma universidad, pero nos conocimos fue acá en Chile. Curiosamente nunca nos cruzamos en nuestra ciudad de Mérida, siendo tan pequeños. Seguramente nos cruzamos por ahí en la fila del comedor o algo así, pero en fin. Bueno, gracias igual por la asistencia. Bueno, un gusto, chicos. Por ahí no me voy a poder aprender los nombres ni saludarlos personalmente, digamos, cada uno, pero nada, la idea hoy es hablar un poco sobre lo que fue mi tema de tesis. eh, y bueno, hay un resumen allí medio de algunas partes de la tesis que quería mostrarles. Y eso, voy a compartir acá. Bueno, si tienen alguna pregunta previa, algún comentario, igual durante la presentación pueden intervenir. Prefiero eso a que estén todos callados sin saber si están por ahí revisando el celular o quién sabe. Yo no soy muy, muy fan de la virtualidad, la verdad. Soy más vieja escuela. Me cuesta un poco, me cuesta un poco esto de hablarle a una pantalla. Y a ver, ya están viendo allí, ¿cierto? ¿Se ve allí, Edgar? Sí, ¿O alguien? sí, Sí, se ve bien. se Sí, ve. Ya, lo estamos viendo, estamos viendo. vale. Exacto. Pero no lo vemos en modo presentación. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Sí, tiene un delay ahí siempre, ¿cierto? Em, ya, bueno. El tema o el título de mi presentación, y que fue el título de mi tesis, es Isla de calor urbana y desigualdades socioeconómicas. Influencia recíproca entre el clima urbano y el desempeño energitérmico de edificios residenciales. Supervisor fue el profesor Manuel Carpio, ahí de la Católica, como comentaba Edgar. Y bueno, la primera cosa que quería preguntarles, bueno, no sé si quería preguntarles y si pueden abrir el micrófono y responder, ¿alguno de ustedes sube cerros por allí? Yo, cerca de Sí, mi casa hay un cerro. ya. Bueno, uno solo por ahí, seguro a varios por ahí les gusta o lo han hecho, ¿cierto? Esta imagen que ven acá es... ¿Alguien la identifica? ¿Desde dónde está tomada esta foto? ¿No? Es el Manquehue, ¿no? Desde el Manquehue, ¿cierto? Sí. Aquí se está viendo el Manquehuito, ¿cierto? Mm. Ya, ¿por qué esta imagen quería colocar como imagen inicial? Porque cuando yo estaba intentando descubrir mi tema de tesis, bueno, a mí me gusta, particularmente me gusta subir cerros, lo he hecho toda la vida, en Mérida, una ciudad con montañas, y siempre fue una actividad con la que yo me relacioné mucho, y en general con la naturaleza, pero con las montañas sobre todo. De hecho, la decisión de venir a Chile a hacer el doctorado fue justamente
porque yo vivía en Brasil, tenía varios años viviendo allá y no tenía montañas altas de Mérida que las extrañaba y me vine a Chile a hacer el doctorado. Em, y bueno, uno de los primeros cerros que uno sube, ¿no? Icónico en Santiago es el Manquehue. Y una imagen que a mí me marcó mucho fue, bueno, ver esto. Aquí estamos viendo un poco hacia el este, ¿no? Hacia las zonas más pudientes de Santiago. Yo no identifico bien los barrios, pero lo Barnechea, ¿cierto? Em, y después, desde esa misma mirada, mirar al sur y ver esto, ¿cierto? Un mar de edificios que mientras más al sur uno pueda poner la vista, entiende mejor el tipo de ciudad tan contrastante en relación a esto, ¿cierto? Y a mí me sorprendía porque vivimos en una zona acá digamos, en Chile, centro y norte, con una escasez hídrica tremenda y Santiago es parte de eso, un estrés hídrico, digamos, y veía estos barrios llenos de vegetación y llenos de verde y miraba al este lado y decía, bueno, esto es como lo natural del valle, porque las montañas de hecho son así, parece, los cerros de Santiago es casi como Afganistán, esa zona así súper árida, ¿cierto? Y bueno, esto no es que sea un fenómeno único en Santiago, esto es un fenómeno de muchas ciudades latinoamericanas o incluso de ciudades de países desarrollados, pero es un fenómeno que preocupa, ¿cierto? ¿Cómo puede haber en una misma ciudad una cantidad de desigualdad, un nivel de desigualdad tan alto, ¿cierto? Miles de personas, millones de personas que viven en las condiciones en que sabemos, para los que, no sé, han paseado en el bosque, Puente Alto, sí, estos barrios comparado con lo que veíamos antes. Y eso pues me llamaba la atención. Yo soy arquitecto y bueno, me interesa el fenómeno del edificio, pero también de la ciudad y cómo es esta interrelación, ¿cierto? Y específicamente, como decía el título de la presentación, va más por el lado, en mi caso, del desempeño termoenergético, es decir, el desempeño térmico de cómo las personas se sienten y el desempeño energético de cuánta energía se gasta para mantener una las condiciones, ¿cierto?, de habitabilidad. Y bueno, la primera cosa, yo voy a colocar como algunas diapositivas así donde quiero resaltar. Yo sé que en estos 20, 30 minutos que hablemos, muchas cosas voy a decir, algunas un poco técnicas, y la verdad me interesa que se queden 4 o 5 en la cabeza de ustedes, más que de lo técnico. Y la primera que diría es esto, que existen condiciones contrastantes en nuestra sociedad y nosotros tenemos que tratar de disminuir esos contrastes, ¿cierto? Tratar de dar condiciones, eh, digamos, de mínimas para todos y que vivamos una sociedad más justa, porque de eso se trata también la sustentabilidad. Entonces, es la primera idea que quiero que se queden y nosotros, ustedes como ingenieros, tenemos una responsabilidad en ello, ¿cierto? Nosotros salimos a la calle, observamos cosas, o con las actividades que hagamos, estamos observando cosas y podemos tomar parte y somos tomadores de decisiones muchas veces en instancias importantes para lograr equilibrar, ¿cierto? Estas desigualdades. Ya. Entonces voy un poco a los temas que van amarrando de manera general la temática de hoy, que bueno, como le decía, el consumo energético y el confort del edificio. Entonces, y cómo esto se relaciona con el tipo de ciudad que vivimos, ¿cierto? Porque la hipótesis general, no la hipótesis de la investigación, digamos, la hipótesis que yo veía desde el Manquehue era, bueno, las personas de acá no deben tener las mismas condiciones térmicas que las personas de allá y aún peor que las condiciones, donde hay condiciones más favorables, tienen más dinero para poder pagar, digamos, los prejuicios de no tener una ciudad que acompañe climática, microclimáticamente, ¿sí? Entonces, de ahí un poco esa relación. Entonces, hay un tema de confort térmico que tiene que ver con el estrés de las personas, con la habitabilidad, con la productividad incluso. Y hay un tema de consumo energético que tiene que ver con el gasto que pueda tener una familia, la, también con
la energía que se consume relacionada a las emisiones que eso genera. Y sabemos que acá en Chile la matriz energética está mayoritariamente compuesta por fuentes contaminantes, digamos, ¿no? Que vienen de fuentes no renovables. Eso está tratando de cambiarse, pero aún es una realidad. Y bueno, las ciudades y la isla de calor urbana específicamente tienen esa particularidad. Si no han escuchado este concepto, isla de calor urbano, pues eh, es ese fenómeno donde dentro de las ciudades hay una elevación de temperatura en relación a las áreas rurales circundantes. Y esto se debe, pues, básicamente a cómo la ciudad funciona metabólicamente, los materiales que tiene, acumulan calor. Hay vehículos que emiten calor, sí, hay edificios que emiten calor y ahora voy a hablar de eso, sobre la emisión de los edificios. Y estos gráficos que se ven acá es cómo esa isla de calor afecta o bien aumentando el enfriamiento o la energía de enfriamiento del edificio, o bien disminuyendo la calefacción, porque puede ser un beneficio en zonas frías, pero bueno, el beneficio neto normalmente no es tan así, tan beneficioso, digamos. Y esto es una revisión que se hacía en el 2019 para ver ese porcentaje de aumento o disminución de enfriamiento o calefacción gracias a la isla de calor. Entonces, un concepto clave también dentro de esta charla y dentro de mi tesis fue el calor antropogénico de edificios, es decir, el calor que los edificios emiten al ambiente, ¿cierto? Y tienen una responsabilidad importante, aunque no parece, los edificios a veces los pensamos como elementos muertos que no están, pero no, tienen una, una relación térmica muy importante con la ciudad, básicamente por tres fuentes que están señaladas acá, que son, primeramente, los sistemas de aire acondicionado, si los hay, ya tienen una emisión de calor hacia la ciudad. También las exfiltraciones de aire que puede haber o salidas de aire que hay desde dentro, el interior de los edificios hacia afuera, ya sea por fisuras o imperfecciones, sí, debajo de las puertas, etcétera. Y también, y tal vez más importante y menos considerada, la, las, el calor por convección que hay entre el roce del aire urbano con los edificios, que es una fuente de calor muy importante. Entonces, los edificios, digamos, tienen un componente de emisión de calor hacia la ciudad y la ciudad está calentándose y por ende vuelve a hacer que el edificio necesite energía. Y allí, otro concepto, antes de dejar el highlight, el segundo destacado que quiero colocar, está este otro concepto que es el de pobreza energética que les comentaba al inicio, ¿no? Todas las familias tienen la capacidad de lidiar con las condiciones climáticas. En Chile, la pobreza energética, o en general en el mundo, se suele hablar, especialmente en Latinoamérica, en términos de calefacción, ¿cierto? Y aquí en Chile es así, o sea, las personas, las familias de sur, centro-sur, que no tienen condiciones, o centro inclusive, que no tienen condiciones para mantener la vivienda calefaccionada en invierno. Pero también la isla de calor viene a traer un problema relativamente nuevo o históricamente desconsiderado, que es el tema del enfriamiento, ¿cierto? Entonces también es un problema, un posible problema de pobreza energética. Entonces, el segundo destaque que quiero hacer es que el sobrecalentamiento urbano es un círculo vicioso y que afecta de manera desigual. Cuando digo círculo vicioso es por lo que le decía, los edificios emiten calor, la ciudad emite calor, la ciudad se calienta, los edificios por ese calor tienen que actuar de cierta manera y vuelve el círculo a retroalimentarse. Entonces, es un círculo vicioso que hay que abordarlo así desde ambas perspectivas, desde la planificación urbana y desde la planificación del edificio. Ya, entonces voy a pasar ya a hablar un poco, coloqué aquí creo que dos capítulos de mi tesis. Uno de ellos es este segundo capítulo que tiene que ver con el análisis de simulación que yo hice para entender cómo la ciudad influía sobre los edificios y los edificios sobre la ciudad en las variables que ya les comenté. Tomando en cuenta, eso sí, siempre como paraguas, los factores socioeconómicos. Yo tomé la ciudad de Temuco
como ciudad de estudio porque, bueno, las ciudades del centro sur tienen especial interés en este sentido, digamos, no interés, sino especial repercusión la isla de calor, considerando que históricamente la gente está acostumbrada a que tiene que prepararse para el frío. Las normativas, los PDA están pensados están diseñados en Chile específicamente para condiciones de invierno. Los PDA son los planes de descontaminación, que ustedes lo deben haber escuchado, no pienso ahondar en esto, pero bueno, básicamente son eh, reglamentos específicos que se hicieron desde 2015 en Chile, en distintas ciudades de acá del sur, para evitar o para tratar de descontaminar las ciudades por la calefacción a leña, que es un tema importantísimo acá. Y Temuco no es ajeno a eso. Bueno, mi ciudad de estudio fue Temuco finalmente, por esto que les comento. Y bueno, es una ciudad que tiene un invierno igual eh, importante, húmedo, pero también tiene un calor, una temporada de verano importante también, corta pero intensa, igual que Chillán y otras ciudades más continentales de acá del centro sur. Yo estoy en Conce, pero Conce por ser una ciudad costera tiende a tener un clima más estable porque la cercanía con el mar ya tiene otro efecto eh, microclimático, sí, con la ciudad, en fin, son otros temas, pero lo coloco como de manera bien general. Ya, bueno, la idea entonces era simular tanto la isla de calor, modelarla, eso significaba, y bueno, un paréntesis importante, ¿por qué la isla de calor es importante para los edificios? Bueno, porque cuando nosotros simulamos edificios, hacemos modelos para evaluar la eficiencia térmica, termoenergética, tomamos archivos climáticos, ¿cierto? Estos archivos climáticos que inserimos en los programas normalmente vienen de zonas externas a la ciudad, ¿sí? Normalmente son de estaciones meteorológicas que están en los aeropuertos, ¿sí? Que es donde usualmente hay estaciones fijas y que tienen datos históricos importantes. Siendo así, estando fuera de la ciudad, estos archivos climáticos no consideran el fenómeno de la isla de calor. Por tanto, si se simula el edificio, va a haber un sesgo importante, porque las condiciones en que un edificio urbano realmente tiene no son las que traduce un archivo climático rural. Esa es, digamos, una de las mayores, o creo que lo más importante de cuando se habla de isla de calor urbano y edificios en eficiencia energética, termoenergética. Entonces, la idea era simular modelos tomando en cuenta las actualizaciones de la reglamentación térmica, que cuando yo hice la tesis aún no había sido obligatoria, eso hace 3 años, 4 años, pero ya estaban los PDA, ¿cierto? Que los PDA finalmente es bastante similar a lo que se hizo con la actualización, digamos, como que se reguló el PDA a nivel, sí, del centro-sur. Ya, entonces la idea era simular viviendas representativas en los distintos barrios de la ciudad, pero yo escogí específicamente dos barrios socioeconómicamente contrastantes, uno bien así, clase baja, y el otro clase media, media alta, ¿sí? Y tomando los modelos en ese sentido, y también un edificio para ver cómo se comportan, en este caso, edificios de altura, de mediana altura, que también, digamos, son representativos en Temuco. Y bueno, también tomé modelos de confort adaptativo para evaluar cómo no solamente el desempeño energético, como les decía, sino también cómo las personas se sienten. Entonces tomé tres modelos de confort que evalúan sobrecalentamiento al mismo tiempo que evaluaba el consumo de energía. Entonces hubo estos cuatro modelos. En el barrio socioeconómicamente bajo había una casa actualizada con el PDA, digamos, con la normativa actual, y una que no tiene, y normalmente es la mayoría de los barrios eh, menos pudientes. Y en los barrios más pudientes, por el contrario, todas las casas han sido actualizadas por las mismas familias o porque tienen más condiciones para hacerlo, en fin.
Ya, aquí podemos ver la ciudad de Temuco, cómo está dividida en términos socioeconómicos a la derecha y en términos morfológicos a la izquierda. Existe una metodología de subdivisión metabólico-morfológica llamada zonas climáticas locales, que se utilizó para dividir Temuco y divide la ciudad, digamos, en zonas homogéneas, ¿sí? En 10 zonas, y son las que se ven acá. Eh, y a la derecha, pues lo que serían los sectores socioeconómicos, o por lo menos lo que había en su momento en el INE, porque yo tenía datos del 2017. ¿Sí? Y se ve la instalación de sensores que coloqué dentro de la ciudad, ¿sí? En los distintos barrios, en las distintas zonas donde están las estrellitas azules. Y acá se ve donde hay un aeródromo, una estrellita más fucsia a la izquierda, amarilla también, y se ve otra estrellita más hacia abajo que fue un sensor más rural que puse para poder contrastar la temperatura rural versus la urbana. El archivo climático de Temuco no viene ni siquiera de este aeródromo, viene el aeropuerto que está mucho más al sur, como a 25 kilómetros, tal vez un poco más. ¿Ya? Bueno, aquí un poco de los resultados, se puede ver los 4 barrios principales que analicé, y el centro, que también era un sector importante. A la izquierda podemos ver de esas 4 zonas urbanas lo que fue modelado con un software que se llama UWG, que lo que hace es tomar datos climáticos rurales, se parametrizan con parámetro, con la realidad urbana y produce como salida un archivo climático urbano que toma en cuenta la isla de calor. Y ese es que uno usa después en Energy Plus. A la derecha se pueden ver los resultados de las mediciones en sitio que se hicieron con sensores y cómo corresponde y la media de isla de calor, es decir, la diferencia entre lo rural y lo urbano. Estamos hablando que la zona, por ejemplo, LSZ2-3, que es el centro, tenía 1,6 grados en la medición en promedio mayor que la zona rural. Y ya es una diferencia importante. Y las otras zonas urbanas tienen un comportamiento no tan contrastante, pero un poco menor, porque obviamente mientras mayor denso o más denso el barrio, se espera que haya mayor isla de calor, mayor concentración de calor, ¿cierto? Acá me voy a centrar ya de aquí en adelante un poco en los resultados que hubo de los dos barrios contrastantes que les comentaba. El barrio de la izquierda con la LCZ6 y el barrio de la derecha con la 63. Y aquí se puede ver el tipo de vivienda típica que había en ambos barrios, ¿sí? Como pueden ver, a la izquierda una vivienda con termopanel, con las condiciones de acabados, etcétera, el espesor de muros y aislante, mientras que a la derecha viviendas con vidrio simple, que el aislante, si es que existía, tendría, no sé, 3 4 centímetros o menos. Muy antiguos, probablemente perdieron la capacidad de, de, de- de conductividad térmica debido a que se humedece, se llena de hongos, etcétera. Entonces, digamos, son condiciones bastante contrastantes. Y aquí se puede ver en una misma semana la medición de temperatura interior-exterior de las dos viviendas. Ya se pueden ver cosas interesantes. Por ejemplo, eh, la temperatura exterior, que es más alta en el barrio socioeconómicamente más bajo, ¿cierto? Y también cómo acompaña eh, en diferente medida la temperatura exterior versus la interior, en ambas viviendas, ¿sí? Entonces ya ahí uno entiende, digamos, gráficamente cómo esta diferenciación y cuál es la realidad que esas personas tienen ahí dentro, ¿cierto? Esto, de nuevo, debido a la isla de calor, pero también debido a las condiciones propias que tienen las viviendas o las familias, etcétera. Eh, También hubo unas pruebas y esto es muy importante porque en ingeniería, yo hice la tesis en ingeniería y uno en ingeniería y cuando uno modela, es muy importante estos procesos de validar los modelos, es decir, un modelo no es más que una simulación, ¿sí? De la realidad de algo, ¿cierto? Entonces, si uno tiene que llevar lo más eh, fiel posible ese modelo a la realidad para uno poder producir resultados
relatar resultados robustos, ¿cierto? Y mis modelos pasaron por algunos procesos importantes de verificación. Entre ellos, por ejemplo, la comparación de cargas. Se evaluaban qué tipo de cargas consumían, cargas térmicas me refiero, cuánta leña consumía o electricidad o energía en general consumía las familias versus los modelos que yo hacía. Comparación de temperaturas, las mediciones de temperatura internas versus las temperaturas que me producían los modelos. Y un aspecto muy importante que también fue un hallazgo interesante en la tesis, medio que por casualidad, porque no lo buscaba así, pero creo que una de las cosas que siempre resalto es que para viviendas unifamiliares o viviendas que están en contacto con el suelo, es muy importante el comportamiento o las condiciones propias del suelo para transmitir el calor. Y esto es algo que se suele dejar como genérico en las simulaciones. Y yo levanté eso en campo, hice digamos, unos ensayos de densidad, de conductividad térmica de los distintos suelos para poder insertarlos al programa. Y efectivamente las diferencias que hubo entre los modelos que usan, digamos, datos genéricos, que como usualmente se hace, y los modelos ya ajustando los valores de densidad y de conductividad del suelo variaban mucho, mucho. Entonces, estos gráficos de derecha e izquierda muestran un poco eso, la variación que hay dependiendo de los tipos de modelos que hay en Energy Plus para medir, para modelar con distintos modelos de transmitancia o de comportamiento térmico del suelo. Esto es algo que fue así, como que quiero resaltarlo considerando que ustedes están en ingeniería y esto en la ingeniería creo que se toma mucho más en serio que cuando se hacen simulaciones en arquitectura donde se hacen, digamos, un poco menos rigurosas. Entonces, bueno, un tercer destaque que quiero hacer es, bueno, que justamente, que cuando se crean modelos de la realidad es muy importante verificarlos o validarlos, porque yo sé que si bien ustedes probablemente no trabajen con modelos de térmicos o de este tipo, trabajan con otros modelos, ciertamente. Entonces, es muy importante eso para que lo consideren, digamos, en cualquier tipo de área en que ustedes se desarrollen. Ya volviendo acá, los resultados, acá se pueden ver a la izquierda las cargas de enfriamiento de los cuatro edificios que les comentaba, digamos, las tres casitas y el edificio de baja altura, y las cargas de calefacción a la derecha. Entonces aquí ya se ven resultados interesantes, por ejemplo, los apartamentos, que es el M-Flat, esta nomenclatura que tiene acá, tienen cargas de enfriamiento bastante altas porque están acondicionados con el PDA o lo que hoy sería la reglamentación térmica, es decir, termopanel, el suficiente aislante térmico, y tienen un sobrecalentamiento altísimo versus lo que pasaría en invierno. Y esto resalta ya una de las cosas que es bastante obvia, digamos, no era algo que yo descubrí en la tesis, y es que la reglamentación térmica en Chile fue pensada para el invierno. Entonces, estos fenómenos de isla de calor y, y otros fenómenos que pueden crear sobrecalentamiento no están considerados. Y eso es un problema. Actualmente es un problema y es uno de los temas que estoy investigando. Justo me gané el FONDESI de iniciación y voy a comenzar un proyecto para evaluar más a profundidad esto, tomando no solo la isla de calor, sino olas de calor y cambio climático también. Pero sí, es una de las principales cosas que hay que resaltar. No es que la tesis descubrió esto, porque, como les decía, esto es esperable, pero lo que evaluó sí es cómo esa relación es en distintos barrios y en distintas condiciones socioeconómicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de manera interesante, la vivienda, esta que sería la Helio Book, que sería la que no está actualizada, la que tiene los valores más antiguos del 2007 o antes, tiene cargas de enfriamiento más bajas porque, claro, obviamente no tienen mucho aislante y es muy importante también en ingeniería, se suele confundir. Para estudiantes de pregrado, siempre suelen tener la confusión cuando escriben sus tesis, al menos acá, que aislar la casa es aislarla para frío y para calor.
Y entonces, mientras más aislante y termopanel, estamos consiguiendo mejores condiciones interiores. Y no es así, ojo, no es así con un grande, no es así. Porque si se aísla la casa o se aísla el edificio en general, estamos trabajando bien para el invierno, pero no para el verano, porque ¿qué pasa? Todos los edificios internamente producen calor y si nosotros aislamos demasiado, no vamos a conseguir que ese calor salga en verano y lo que vamos a crear es un horno. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, hay que crear un balance entre estrategias de diseño, parámetros constructivos, etcétera. El diseño térmico de la envolvente y del edificio en general tiene que conversar y saber conciliar para estas distintas estaciones del año, sobre todo si hay contrastes térmicos importantes. Entonces, claro, las casas que están menos aisladas tienen menos cargas de enfriamiento. Y vemos como a la derecha, la casa que no está aislada, pues suben sus cargas de calefacción por lo que les comentaba. Acá se pueden ver gráficos ya, pero de las horas de incomodidad que se evaluaron con los modelos de confort adaptativo. Bueno, se evaluaron tres modelos y en general se evaluaron también por espacios, es decir, living o sala o cuarto, ¿sí? Para evaluar cómo era el confort en las distintas zonas. Y se puede ver que igualmente esto corresponde con los gráficos anteriores, pero ahorita en la prueba de lo que es prueba de hipótesis le voy a comentar un poco de quién, qué espacios se sobrecalentaron o cuáles no. Este gráfico de la derecha es interesante porque son dos casas vecinas del barrio socioeconómicamente bajo y las dos líneas grafican la temperatura interior y exterior, perdón, interior ambas, pero una casa fue actualizada, digamos, con los PDA. Recuerden, no sé si lo saben, pero existe un programa en que las personas consiguen tener un financiamiento para hacer recambio de calefactores, pero también actualizar elementos constructivos como aislante térmico, toda la envolvente, ¿sí? De cubierta, de ventanas, cambiar ventanas a termopanel. Esto es un programa interesante que funciona relativamente bien, aunque tiene poca adopción. Normalmente en un barrio socioeconómicamente bajo, 20% de las viviendas, más o menos, y no existen datos oficiales, pero alrededor de un porcentaje así es que han actualizado. El resto todavía se mantiene con las viviendas no actualizadas o en malas condiciones. Acá se puede ver cómo una misma vivienda vecina una de la otra, pero una actualizó y la otra no, y cómo es la temperatura interior. Ya sé, y es esperable esto, ¿cierto? Pero igual es interesante encontrar esos casos. Acá un análisis de sensibilidad que se hizo para ver cuáles eran los parámetros constructivos o de diseño que afectaban más o bien las cargas de calefacción o enfriamiento en los distintos barrios, en los dos barrios que se analizaron, ¿sí? Entonces, bueno, el análisis de sensibilidad es una herramienta también, no quiero aquí reforzar los resultados, sino más resaltar el método, que yo sé que ustedes lo deben conocer y que vale la pena siempre resaltar que es muy importante o es muy interesante hacer este tipo de análisis para conocer dentro de un problema, ¿cierto? Que es multifactorial, cuál de esos factores está teniendo mayor repercusión en la variable que yo quiero analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos acá este circulito, perdón, el triangulito a la izquierda arriba, siempre me pierdo con el apuntador acá, puntero acá. Este acá, por ejemplo, me quiere decir que la WWR, que es la relación o la proporción de ventanas que tienen las fachadas en relación a las paredes, mientras más alta, pues más ventanas hay, mientras más baja, pues menos ventanas. Eso se llama WWR por sus siglas en inglés. Eh, Se ve que es súper sensible, es decir, mientras más ventanas va a ser bastante más sensible a la variable de este caso de cooling, ¿sí? De enfriamiento. Pero bien, no me quiero quedar en estos detalles, ya ir saltando como para la parte final eh, de la presentación y de lo que quería resaltar, al menos en esta parte, creo que tengo una subsección aquí, si mal no recuerdo, perdón.
Yo no les hablé sobre las hipótesis de la tesis porque no era la idea hacer una presentación académica en el estricto sentido de presentar objetivos, metodologías, ¿cierto? Más bien era una charla y resaltar aquello que me interesa resaltarle a ustedes como estudiantes de ingeniería y de manera general sobre este tipo de análisis. Pero bueno, dentro de las hipótesis que hubo, había tres hipótesis. Una era que los barrios residenciales con condiciones precarias experimentan mayor impacto negativo en comparación con los que tienen mejores condiciones. Y esta diferencia en términos de horas de confort interior en la vivienda, yo había propuesto que era 20%, pero lo superó por bastante diferencia porque la relación fue entre 50 y 76,5%, o sea, bastante más grande el contraste entre lo que sienten estas personas en un barrio versus las que sienten en el otro. En otra de las hipótesis era que sin el uso de sistemas de refrigeración, las condiciones de confort térmico para los residentes de Temuco quedan fuera de los rangos aceptables independientemente de la ubicación urbana. Esta tiene algo de obvio en inicio, digamos, la hipótesis, pero va más referida a la localización urbana. Y bueno, esta hipótesis se confirmó para los espacios diurnos, es decir, para los livings de las salas, eh, pero, y se confirmó para todos los espacios del apartamento, diurnos o nocturnos, los diurnos solo de las viviendas, de las casitas, digamos, eh, pero no para los espacios nocturnos. Y esto pasa porque los espacios nocturnos las personas, ¿qué pasa? Y esto pasa también en Santiago. Santiago tiene una gradiente térmica diaria alta, es decir, la diferencia entre el pic de temperatura de un día y el punto más bajo es bastante grande, suele ser, a ver, Santiago puede llegar a 25 grados, si mal no recuerdo, por mi experiencia viviendo allá. Es decir, puede amanecer en, no sé, en 5 y de repente, estoy hablando de otoño, primavera, y puede subir a 20 fácil a 25, sí, unos 20 grados, sí, lo exageré con 25, pero sí puede tener unos 20 grados de contraste, que yo recuerdo, sale uno en la mañana abrigado entero y a las 11 de mediodía está quitándose toda la ropa, ¿cierto? Y creo que todos los que vivimos en Santiago pasamos por eso en primavera y en otoño. Bueno, eso hace que esa gradiente consiga con que el confort se pueda lograr en verano en Temuco en la noche para los espacios diurnos, abriendo las ventanas, porque mis modelos trabajaron con confort adaptativo, no era confort estacionario, digamos. El confort adaptativo toma en cuenta la capacidad de la persona de tomar decisiones como cambiarse la ropa, abrir una ventana, etcétera. Son modelos más específicos, digamos, son más acordes a la realidad de lo que una persona hace o cómo siente las condiciones térmicas, ¿cierto? Bueno, como cuarto destaque, y yo me estoy yendo con el tiempo bastante, Edgar, la verdad, pero yo no estoy con apuro. Si tú quieres, yo acelero, pero tomando en cuenta que no tenía apuro, me alargué un poco más. No, tranquilo, yo lo había acotado así por el tema de lo que hemos conversado inicialmente, pero ya me dices que tienes tiempo, Sí, así que sí, tranquilo. sí, por mi lado yo estoy tranquilo, y incluso para las preguntas, entonces ya, por eso me estoy alargando un poco más, y, explicando cosas como haciendo muchos paréntesis, creo, para que no queden conceptos por fuera. Eh, pero gracias, Edgar. Bueno, como cuarto destaque es que vamos camino a la necesidad de uso de aire acondicionado en verano en ciudades que históricamente no lo contemplan. Y eso es un problema, porque ya hay problemas de pobreza energética, ¿cierto? Acá en el frío. Entonces estamos aproximando a un problema, o ya tenemos un problema de pobreza energética en el calor, ¿sí? En el verano. Y eso es no es que sea más complejo, pero en un análisis económico que yo hice rápido en la tesis, calculando el kilovatio hora de leña o de pellet versus el kilovatio hora de electricidad, es mucho más caro el de electricidad. Entonces, y en verano tendríamos que usar electricidad para poder lograr condiciones de confort. Y la gente no lo usa, históricamente no tiene. El 87% de las personas en Temuco no tiene aire acondicionado para verano, ¿sí? Por lo mismo, porque estaba acostumbrado a una ciudad que si bien hay calor, de repente se adaptan de cierta manera, pero llega un punto donde
las condiciones culturales no lo consiguen, ¿cierto? Edgar y yo, no sé si te pasa a ti, Edgar, pero a mí, yo no paso calor acá y siempre me río con mis colegas chilenos porque siempre tienen calor con 20 y pocos grados, pero es comprensible porque han vivido toda la vida en las condiciones que viven y nosotros hemos vivido en el trópico. Yo viví en Brasil, donde yo estaba en ciudad donde llegaba a 50 grados, en el noreste. Entonces, en fin, las condiciones digamos, propias también de la cultura influyen mucho en ese sentido. Entonces, ese es un problema importante y es el cuarto destaque, así que quisiera dejar. Acá iba a hablar de un capítulo que era, esto es más corto, en unas pocas diapositivas, que se hizo un análisis de optimización o una optimización propiamente de cómo lograr con los parámetros normativos, lograr las condiciones para ambas, ambos barrios y para el verano y para el invierno. Y también, que no lo he hablado y por eso quería resaltar esta parte de la presentación, el calor que emiten las edificaciones. Recuerden que yo les hablé del calor que las edificaciones emiten hacia el ambiente, hacia el microclima urbano, y que a su vez ese calor va a ser recibido de vuelta, ese círculo vicioso. Bueno, esta optimización se hizo en ambos sentidos, para tratar de evitar que la edificación emite calor hacia afuera y también tratar de adaptarse a ese calor. Las fotos que hay siempre en las portadas son de Temuco, si las reconocen o si alguien es de allá, todas son las, digamos, fotos aéreas de Temuco. Ya, y bueno, ese análisis se hizo no solo para Temuco, se hizo para otras ciudades costeras, aprovechando otras investigaciones que ya tenían material que me pasaban, la verdad, que todas eran costeras, entonces tenían unas condiciones bien diferentes, por eso no me voy en ese sentido no voy a hablar de eso, voy a resaltar lo de Temuco, pero bueno, se analizaron esas variables para dos escenarios. Un escenario que es el actual, que es verano ventilamos naturalmente e invierno tenemos calefacción con leña. Y un escenario 2 donde todo el año hubiese hipotéticamente sistemas activos de acondicionamiento, ¿cierto? Aire acondicionado y calefactores. Se parametrizaron 17 variables que fueron las que se optimizaron y bueno, no voy a hablar de los resultados, pero porque es medio complejo acá y por el tiempo, pero bueno, básicamente lo que hacía, solo puedo resaltar como algo importante, y es una propiedad que influye mucho en ambas las variables, calor que se emite hacia afuera y calor que se recibe hacia adentro, y es el albedo de los materiales. No sé si están familiarizados con el concepto, pero se trata del calor que puede, perdón, la radiación que se puede, radiación en este caso de onda corta, ¿sí? Radiación de onda corta es la directa que viene del sol, la radiación de onda larga es la que emiten los materiales una vez que ya fue absorbido por el material, emite radiación de onda larga. En este caso el albedo está relacionado con onda corta y es muy importante porque en general es muy importante para todo el balance térmico de cualquier espacio, inclusive de la Tierra. La Tierra tiene un albedo y ese albedo hace que la radiación que venga del Sol pues se devuelva al espacio, en fin. Lo mismo pasa con los materiales, la fachada. Y básicamente depende del color. Los colores oscuros son albedos más bajos y por lo tanto absorben más color. Y todos lo sabemos intuitivamente. Si salimos en verano con ropa negra y calor, absorbemos más calor. O un auto negro se va a calentar más. Entonces, a eso se refiere el albedo. Entonces, esta variable, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque si yo optimizo cuál es el albedo en porcentaje óptimo para que la vivienda no absorba tanto calor hacia adentro, pero también no refleje ese calor hacia afuera, hacia el clima urbano. Entonces, de eso se trata la optimización, de lograr equilibrar esos parámetros y decir, bueno, tenemos este rango acá de distintos parámetros que funciona bien, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad no me voy a detener, pero se optimizaron las variables en distintos rangos, ¿sí? Por ejemplo, el albedo en porcentaje de 10, 20, 30 hasta 90, ¿sí?
Y bueno, la hipótesis relativa a este análisis era que edificios residenciales urbanos diseñados con estrategias pasivas, de diseño pasivo son las estrategias, entre ellas las que propone la normativa, ¿sí? Aislante térmico, tamaño de ventana, tipo de ventana, ¿sí? Eh, entonces, según estas condiciones de diseño, las ciudades pequeñas y medianas como Temuco contribuyen a reducir las cargas térmicas anuales en hasta un 15% y optimizando el confort térmico del edificio y mitigando al mismo tiempo el calor hacia afuera en un 20%. Y la verdad que la hipótesis me quedó conservadora porque a través de optimización se lograba conseguir hasta 108% de optimización en estas variables, es decir, la absorción de calor al interior versus lo que se emitía al exterior. Bueno, como quinto destaque, bueno, es que los algoritmos de optimización son una herramienta muy valiosa para evaluar variables conflictuantes entre sí, como las que les decía. Hay variables conflictuantes en distintos problemas de ingeniería y para eso los problemas, no creo que es algo que ustedes saben, pero igual es importante resaltarlo porque hoy en día con herramientas como Machine Learning, yo lo hice con Machine Learning, se pueden hacer estos algoritmos muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, en fin, aprovechar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos con mayor fuerza. Bueno, una última foto aquí de Temuco, con el Yaima en el fondo, volcán Yaima, lindo. Para cerrar, cierro con los 5 destaques, ¿cierto? Que les comentaba, para que los recuerden siempre. Primero, pues existen las condiciones contrastantes en nuestra sociedad y nosotros debemos tener siempre sensibilidad a ello, al menos lo considero no solo como ciudadano, como ingeniero, sino, no sé, como, como personas que pasamos un corto periodo de tiempo en este maravilloso planeta y que de alguna manera venimos a aportar algo, ¿cierto? Sea en lo que sea a nivel académico o personal. Bueno, el 2, el sobrecalentamiento urbano es un círculo vicioso que afecta de manera desigual, como les comentaba. Tercero, cuando se crean modelos a la realidad es muy importante verificarlos. El cuarto, que vamos camino a la necesidad de aire acondicionado, ahora más con los fenómenos que les comentaba de cambio climático, ¿sí? En el Tratado de París nos propusimos no sobrepasar 2 grados centígrados al 2100 o mantenernos alrededor de 1,5 en el promedio de la Tierra, ¿cierto? En relación a la era preindustrial. Y ya estamos en 1,7, 1,8. Es decir, de aquí a 4 añitos, como va la curva, vamos a estar en los 2 grados que no nos propusimos al 2100. Entonces, digamos, estamos bastante lejos, pero muy lejos de esa meta y no sé hasta dónde va a parar esto y es complejo el problema, hay que tomarlo en serio. Y bueno, la optimización, perdón, una herramienta valiosa para evaluar variables conflictuantes, como les comentaba al final. Como trabajos futuros, bueno, la creación de edificios representativos es muy importante y es algo que Chile tiene un vacío, Latinoamérica en general tiene un vacío muy importante. En Estados Unidos, para simular una vivienda, ya existe una vivienda representativa que estadísticamente representa las viviendas de Estados Unidos, ¿cierto? Edificios de referencia de ASHRAE son 16 y ya todo el mundo los utiliza. Acá en Chile es bastante complejo seleccionar qué vivienda yo voy a evaluar o qué edificio en general porque no existen eso. A mí me tocó hacer un trabajo medio de malabarista para poder hacer algo representativo, al menos de los barrios que yo analizaba, pero digamos, no tenía representatividad en todo Temuco, mucho menos en todo Chile. Simulaciones a escala de barrios, ¿cierto? También son importantes y que hoy en día se estila cada vez más evaluar la escala urbana junto con la escala edilicia. Análisis de escenarios futuros, también es muy importante pensar en modelos climáticos futuros según distintos escenarios del IPCC, cómo se va a comportar los edificios. Modelos de confort adaptativo locales, esto es muy importante porque yo usé modelos de confort adaptativo, pero que fueron creados en otros países y bajo culturas de cómo la gente siente en otros países y no necesariamente es lo que se siente en Temuco o en Chile. Y esto es muy importante para nuevas líneas de investigación. Evaluar otros climas y escalas urbanas, por ejemplo, si eso pasó en Temuco, el problema
en Santiago debe ser bastante peor, intuyo. Examinar otros usos edilicios, no solo viviendas, ¿cierto? También, no sé, hoteles, edificios institucionales, etcétera. Y como creo que pilar importante, y con esto creo que voy cerrando, yo creo que la interdisciplinaridad es algo que nosotros como sociedad tenemos que retomar. Eh, si bien en los últimos 200 años nos hemos convertido cada vez más en especialistas de cosas, ¿cierto? Cada uno se vuelve un super capo en determinada área, pero hemos dejado de conversar entre sí y yo algo que siempre estaba ávido durante mi experiencia en la tesis era de poder hablar con personas de distintas áreas sociales, de ambiente, de ingeniería, de arquitectura, de paisajismo, porque todo estaba relacionado y en general los problemas de ingeniería normalmente tienen esa, esa naturaleza interdisciplinar. Y yo creo que es importante nosotros observar eso. Los grandes maestros constructores, no sé, Brunelleschi o artistas como Da Vinci, eran personas que pensaban desde la interdisciplinaridad, ¿cierto? Pensaban desde distintos enfoques y lograban conectar problemas, conectar y para crear soluciones, para crear innovación. Yo creo que una de las grandes cosas de la innovación o de los grandes secretos de la innovación es poder exactamente conectar cosas que no están aparentemente conectadas. Y eso se pierde un poco cuando compartimentamos el conocimiento. Bueno, unas referencias aquí sería eso. Por mi lado me alargué bastante, pero muchísimas gracias ahí por su atención. Bien. Rafael, excelente Ajá, presentación. Muchísimas gracias. gracias, Eh, gracias. bien, chicos, adelante por los que quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta con Rafael. Ahí está Joaquín, Joaquín y Sí, Gabriel. Dale, Joaquín. ajá. Aló, aló, ¿me escuchas? Uy, te escucho medio raro, Joaquín, pero vamos a ver si. Habla, a ¿Aló? ver. Ahí sí, 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 sí. Ya. Primero que nada, gracias por la presentación. Un tema bastante interesante, sobre todo en nuestra sociedad. Eh, Tengo un par de preguntas con ajá. respecto a diapositiva 8. 8. Sí, si no mal recuerdo. Javier, Joaquín, Perdona que. se te escucha bien mal. No sé si saca las manos cerca del micrófono porque se te escucha mal. A veces bien, a veces mal. Por eso yo creo que tiene que ver con dónde estáis hablando y mano en el micrófono de repente. Sí, escuchamos. Puede ser que estaba con audífono. Mm. Mm, O escribe la pregunta por ahí. Ah, ¿aló, ahora ya. sí? Sí. Yo creo que era mejor, sí. Sí, una más adelante, creo. Que era cuando mostraba las gráficas y las casas. Ah, acá. Ya, esa Perdón. misma, esa. Ya. Sí. Tengo una duda en general si pudo corroborar la materialidad, digamos, de los hogares que hizo el estudio, o sea, como asesorarse, no sé, poniendo un ejemplo. La tabiquería era yeso cartón con metalcón, el exterior o la parte estructural era un muro de hormigón armado o mampostería como tal. No, no sé si como que tuvo esa posibilidad de, como para tener una gráfica representativa en sí de lo que está presentando, en este caso el tema de la temperatura exterior, interior, si eh, los comportamientos son los esperados o cómo fue, digamos eso. Claro, sí, no. Ese levantamiento se hizo en todas las viviendas, tanto para. ¿Recuerdas que le decía que crear estos 4 modelos, estos de acá, que fueran de alguna manera representativos de los barrios al menos, Ujú. era complejo y dentro de eso hubo que hacer levantamiento en detalle de todo el sistema constructivo
de determinadas viviendas para irlos probando y eso llevaba a evaluar espesores de cada capa, ¿sí? Por ejemplo, vemos el siding de esta casita verde a la derecha, ¿cierto? Que un siding de madera y ver los espesores, tratar de ver por dentro cómo era el aislante, qué grosor tenía, ¿sí? El tipo de vidrio, espesor del vidrio, y lo mismo para las viviendas del barrio más pudiente, evaluar los tipos de viviendas para yo después cuando contrastaba, recuerda que les comentaba por acá que había hecho, no me acuerdo en qué diapo, acá, que había comparado cargas y comparado temperaturas. Para uno hacer esa comparación justamente entre lo que yo modelé versus la realidad de casas específicas, no de todo, porque no se puede hacer de lo genérico a un modelo, sino de un modelo a una casa específica. Sí, tenía que hacer ese levantamiento. Es muy importante hacerlo por lo mismo, porque hay que hacer el cálculo también, ¿cierto? A partir de lo que existe, ok, la tramitancia que tengo es esta, el software me entrega esto, yo tengo esta temperatura, la persona siente esto, en fin. No sé si por ahí es que era tu pregunta, pero sí, Sí, es muy sí. importante hacer eso. Ajá. Tomándome, que tengo tres preguntas y ya respondí la primera. Ya. La segunda, cuando define como el tema de calidad, condición precaria o buena condición, digamos, en la casa, con lo Ajá. que tiene expuesto, digamos, de la tramitancia y todo eso, ¿en eso se basa la clasificación o como a qué aborda cuando uno dice, analiza una casa de situación precaria, como a qué va ahora y una casa de mejor calidad, si podríamos decir? Sí. Ah, pregunta interesante. Digamos, uno puede tener dos aproximaciones, como la de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La mía fue un poco de arriba hacia abajo, es decir, yo catalogué primero dentro del mapa de Temuco, Ujú, según los datos que tenía del INE, ya yo sabía qué barrios eran catalogados como zona D o E, ¿cierto? Socioeconómicamente baja. Ya ahí tengo claro, una caracterización de barrio a nivel socioeconómico. Y después, yo clasificaba en, bueno, la casa socioeconómicamente baja tiene dos tipos de vivienda, que no es así, pero como te digo, de arriba hacia abajo yo clasifiqué o decidí que fuera así. Una tiene las condiciones OGUC de 2007 o antes, es decir, tiene unas transmitancias que son más permisivas o no tiene nada porque nunca hizo ni siquiera una casa todas las casas tenían el mismo año, la misma década de construcción, todas se construyeron en los 80, barrio alto y barrio bajo. Y había otra casa que le hicieron actualización térmica. Entonces, así dividí el barrio. Entonces, lo primero es clasificación socioeconómica y después decir, unas tienen actualización térmica y otras no. Eso en el barrio socioeconómicamente bajo. Y en el alto todas tenían actualización térmica porque la misma gente, porque tiene las condiciones, porque tiene la claro. capacidad de visualizarlo, lo hace. Sí. Ujú. Ya, buenísimo. Y la última es con respecto al capítulo 5 que mencionó una parte como de estrategias de diseño y me gustaría saber como por su experiencia o por su conocimiento a qué va o a qué se refiere o qué estrategias se podrían implementar, llevando en este caso el caso de Temuco, por ejemplo, para la construcción y sobre todo la tramitancia térmica y digamos lo que engloba el tema así de la presentación. Claro. Se trabajó estoy buscando acá. mm, No Yo no anoté sé si la tengo, diapositiva, se me fue ahí, pero sé que era el capítulo 5 que se no me equivoco, que lo mencionaba. sí. Eh, Acá, a ver qué estamos viendo, esta ventilación natural. Eh, yo no estoy presentando los resultados de optimización en detalle. Y las estrategias de diseño que se aplicaron fueron 17, que yo no sé si en los anexos, déjame ver si en los anexos que traje están Sí, aquí están las variables de diseño. Estas son las 17. Entonces tenemos orientación del edificio, tipo de pared, relativo a si era con más masa térmica o no, espesor de aislamiento, absorción solar, relativo al albedo, ¿cierto? Espesor del aislamiento, así y así. Tasa de ventilación, tasa de infiltración.
Estas estrategias se optimizaron. Entonces, lo que genera la optimización en resultados es un rango de, si yo le coloco, por ejemplo, a la orientación del edificio, yo le defino que se oriente a cada 45 grados de 0 a 360. Entonces, la vivienda rota de cero en el azimut, ¿cierto? Ujú. 45, 90 y así. Entonces tengo varias opciones del edificio en orientación. ¿Por qué la orientación es importante? Porque, bueno, cómo recibe la radiación, el viento, Claro. etcétera. Ujú. Entonces, lo que me entrega la optimización es, bueno, de todas estas, del 0 al 360, por ejemplo, la orientación a 45 grados es la mejor junto con un tipo de pared X, junto con un aislante, espesor de aislamiento tal, y me genera con una línea de diseño de todas, y no me genera una sola. El frente de Pareto de un algoritmo de optimización te genera varias soluciones óptimas. Todos estos que están en rojito acá son una solución óptima, otra solución óptima. El azul es otra, cada uno corresponde a las cuatro casas, ¿cierto? Y Ujú. así. Eso es a lo que se refieren las estrategias de diseño. Y varias de ellas están contempladas en la norma, ¿cierto? Como espesor del aislamiento, por ejemplo, eso está en la norma. Pero hay otras que no, como la orientación, eso es parte del diseño arquitectónico. Y así, ¿viste? Eh, Ujú. yo, yo también modelé la distancia que hay de los vecinos, Ya. los metros en distancia, porque eso es importante porque esto te generan sombra a la propia casa. Entonces me podía decir, y de hecho aquí se puede ver, estas paredes en morado representan los vecinos, y yo la alargué, digamos, la distancié o la acerqué para optimizar eso también. Pero más o menos por ahí, para no alargarme tanto, sí. Ya. Buenísimo. Ujú. Muchas gracias. Vale, Joaquín, a Gracias, ti. gracias, Joaquín. Dale, Gabriel, Hola, ¿qué pasa buenas, ¿se acá? me escucha? ¿Se escucha? Ajá, Dale. Ya. sí. Muchas gracias por la presentación. Perdón, muchas gracias por la presentación, estuvo buenísima. Y también quería preguntar, tenía tres preguntas. La Sí. primera es, ¿estuvo también considerado como variable de estudio el tema de la materialidad, por ejemplo, de la construcción? Porque, por ejemplo, Mm, en una de las presentaciones, usted había, si es que se puede ir un poquito más para atrás. ujú. Dime dónde. Al tiro, espere. No, creo no, hay un poquito más adelante. Un Ya, poquito más adelante, creo. acá. Si quieres, dime el Mm, número. Estoy en la 15 acá, en la 15 de PowerPoint, en la 11 es que de la presentación. era una en la que había como que evaluado así como el tema del sobrecalentamiento del edificio, creo. Acá. Esa. En Ajá. esa, por ejemplo, se tomó en cuenta el tema de que, por ejemplo, los edificios de hormigón armado, como el hormigón es un material no vivo, no vivo en el sentido de la palabra de que el hormigón no puede reciclar el dióxido de carbono y por ende este como que queda esparcido así como en toda la periferia y este como queda esparcido en la periferia, después con el sol se hace como una clase de efecto lupa y genera como aún más calor del que debería como hacer, por así decirlo. No como la madera, que la madera sí puede como Sí, te estás biodegradarse. refiriendo, claro, te estás refiriendo a la capacidad térmica de un material o masa térmica, ¿sí? Eso es una pregunta interesante porque acá, estos resultados que vemos acá son de los que hay en Temuco, ¿cierto? Aquí yo no toqué, digamos, Mm. no modelé cosas que no hubiese. Entonces, si la vivienda tenía, en el caso, las representativas se tomaron de madera, que es el material predominante de la zona. Entonces, acá no se está tomando en cuenta ese fenómeno de la capacidad térmica. Pero ¿por qué es interesante la pregunta? Porque, por ejemplo, yo que viví en Brasil, conozco la normativa de allá y los brasileños toman en cuenta la capacidad térmica del material, es decir, la capacidad que tiene de retener calor y después soltarlo en otras horas, ¿cierto? Y acá en Chile no se toma en cuenta.
no se toma en cuenta ni a nivel de normativa ni nada. Es como no hay discusión sobre capacidad térmica. Acá, como no existía eso en la realidad, digamos, no se refleja aquí en los resultados, pero sí en la optimización acá está aquí en el tipo de pared. Yo modelé pared que tuviera una capacidad térmica baja, que es la madera, como la que existe en Temuco, pero hipotéticamente también, cumpliendo la misma transmitancia, modelé una capacidad alta, haciendo con muros si mal no recuerdo, eran con ladrillo o con hormigón, pero algo que también se estila en algunos barrios, pero no se hace mucho. Eh, pero sí es importante porque los resultados varían en ese sentido. Entonces, abre la discusión y probablemente que podría ser bueno que esté aquí en esta diapo como una recomendación para trabajo futuro, considerar la capacidad térmica de los materiales a niveles de estándares en Chile o lo- o para evaluaciones en general, porque no se considera y los brasileños sí lo hacen. Tienen un parámetro establecido de capacidad térmica. Y es importantísimo porque eh, por ejemplo, esa gradiente térmica que hablaba que hay en Santiago, de que a veces está muy frío en la mañana y calor, eso, eso pasa, esa capacidad de, de los materiales pesados justamente pueden ayudar a que ese equilibrio, a que haya un equilibrio térmico mejor, ¿cierto? Dependiendo de cómo se trabaje la ventilación nocturna para enfriar durante la noche o como sea. Sí, Ahí se sí, respondió mi primera pregunta. ¿Puedo hacer la segunda? Si es que no la he sí, hecho. claro, claro. Eh, Más esta pregunta va más como por el lado así como de, o pregunta general, así como de qué opina usted. ¿Acá se debería Ajá. de construir más con madera, por así decirlo? ¿Opina usted? Así como, o se debería de Mm. como crear así como normas para construir más como con madera o materiales como que biodegraden el dióxido de carbono o la... Sí, yo creo que cuando pensamos, fíjate que tú, en tu, en tu, en tu lógica de ver esto, que es interesante porque tú la estás viendo en una lógica de ciclo de vida, yo la estoy viendo y me limité como en la fase de uso, ¿cierto? Pero tú lo estás viendo fuera de la fase de uso porque me estás hablando directa o indirectamente de fases previas al uso o posteriores al uso y de toda esa huella ambiental que pueda tener un material. Yo creo que en ese sentido sí vale la pena seguir eh, fomentando el uso de la madera, eh, pero yo creo que hay que evaluar los usos que pueda tener la determinada edificación para ver si en ciertas condiciones, en ciertos espacios, la capacidad térmica de usar hormigón pueda tener una ventaja térmica superior en términos de la huella que se cree durante el uso versus la que ya lleva consigo el hormigón, que es alta, diferente de la madera, que es negativa, inclusive, ¿cierto? Eh, entonces, yo no tengo así una opinión ahora que te diga contundente, pero sí creo que vale la pena fomentar el uso de la madera, siempre y cuando del hormigón, siempre y cuando se evalúe en esa perspectiva el ciclo de vida para el uso que se te está haciendo o que va a tener el edificio. Entonces, la respuesta no es como contundente hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que los materiales tienen distintas bondades y vale la pena explorarlos para aprovecharlas, pero requieren justamente eso que tú estás teniendo, esa perspectiva de ciclo de vida, que es lo que no existe hoy en día. Nosotros pensamos muy inmediatista en todo, ¿sí? Así como en esta diapo que tenemos, que pensamos compartimentadamente un área, también pensamos en esa área, pensamos solo en determinados momentos y somos inmediatistas y no pensamos qué pasa antes, qué pasa después. Pero pero sí, la pregunta yo reflexionaría más. Creo que no te estoy dando la respuesta así segura porque depende mucho de los usos, del clima, pero sí hay que fomentar materiales con huella neutra, negativa o más baja, sí, de carbono. Sí. No sé si, claro, filosofé mucho y no te dije una respuesta clara, pero eso es No, lo que no, más sí. o menos. Sí.
Voy a hacer la tercera última pregunta. Y ya. De Em, buenas, de que no haya apuro. Usted había dicho que el programa que utilizó para modelar Oh, sí. eh, Ni comenté, era, perdón, se me fue. Ajá. era Energy Plus, ¿cierto? Sí, Energy Plus. Puse el logo por aquí, pero creo que ni lo nombré. El Energy Plus, sí. Cuéntame. Usted había, usted había dicho que en ese no se podía, por ejemplo, modelar el tema o el programa no contenía, por ejemplo, el tema de el efecto de las ciudades de calor, o De la isla de calor. Ujú. de las islas de calor. Ajá. Siempre se me olvida. Eh, ¿No se pensó, por ejemplo, también en el tema de, por ejemplo, modelarlo con CFD? O no, no sé si, no, en realidad no creo que Sí, sea una buena sí, práctica. no, el CFD también es, eso que comentas es importante porque también lo pensé en cierto momento y me empecé a entrar inclusive en conocer este mundo, porque cuando uno modela la ciudad, ¿qué pasa? Eh, Le voy aquí a la diapo esta. Energy Plus tiene la capacidad de calcular estas tres fuentes de emisión de calor de un edificio. Eso está súper bueno. En términos de vatios por metro cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué era lo que yo en un momento de mi tesis me quise abrir y quise pensar, bueno, pero en vatios por metro cuadrado emite tanto este edificio versus el otro, pero ¿cuánto eso significa en grados centígrados para la ciudad? Allí hay que entrar en CFD porque hay que hacer análisis de ventilación urbana y conectar, hacer un acoplamiento entre estos software de edificios versus un software o junto con un software de simulación urbana que pueda justamente captar y traducir esto en términos de microclima, que es como nosotros básicamente consumimos el tema del térmico, ¿cierto? Entonces yo finalmente no lo hice porque me iba a ir por un lado que se me iba a alargar bastante, en fin, pero sí es otra idea que puede quedar para trabajos futuros, trabajar el CFD, porque los problemas de térmicos en la ciudad tienen un gran componente, yo diría tal vez el más importante, de cómo se traslada el calor que emiten carros, edificios, cómo se traslada con la ventilación y con las barreras que existen. Y eso se ve solo con CFD. Sí, ciertamente. Muchísimas gracias. Ujú. Gracias, Gabriel. Gracias, Rafael. No sé si alguno más tiene por ahí levantada la mano, creo que estaba Juan. O, o Juan bajo la mano. Ya. Bien, Rafa, eh, yo voy a tomarme la libertad de Ay, para ver las caras hacer- aquí, hacer- mira. sí, Mm. hacerte, digamos, felicitarte porque creo que no he tenido nunca la oportunidad de ver en detalle el trabajo que habías realizado en el doctorado. Te felicito. Y lo otro Gracias. que me quedó así, que quedé pensando es el tema que en la normativa chilena no exista una edificación representativa desde el punto de vista estadístico. Hasta ahora, ¿qué has escuchado en las últimas actualizaciones que puedas tener por ahí? Se está, aunque sea, discutiendo esta temática de poder incorporar o de poder eh, hacer este tipo de edificación o por lo menos meterla en la norma de alguna forma? O es algo que todavía ni siquiera está en proyecto? ¿Qué estatus le ves tú a eso? Tú tocas un punto sensible ahí. Bueno, gracias por tus palabras ahí, Edgar. Tocas un punto sensible y muy reciente en mi realidad ahora, porque yo estoy empezando ahora el Fondesit, que justo empecé este mes, o sea, teóricamente este mes. Y una de las cosas que yo quiero y que me quedó en la tesis y que quiero encontrarle respuesta y que no consigo es cómo hicieron esta norma, porque es una gran caja negra. No hay, no hay. Yo le he preguntado, además que soy extranjero, no conozco la historia data, la primera versión de, no norma, digamos, hoy en día no es ni norma, hoy ya es obligatorio en la UC, ¿cierto?
ya es reglamentación, pero la historia data del año 77, la primera versión de normativa, y después en el 2000 y después en el 2007. Esas son como los tres momentos importantes hasta ahorita en el 2024 donde finalmente decretan obligatorio para la UCUC una actualización donde se hacen más restrictivas las transmitancias y ya no es solo para viviendas, se va hacia otro tipo de edificios y tiene otros factores que no tomaba en cuenta, en fin. Pero saber cómo elaboraron estos parámetros, Edgar, o muchachos y muchachas, porque ya vi que hay una chiquita aquí, Catalina, hay Camila también. Eh, Parece que estamos como acá, que 80% de hombres igual en esta escuela. Eh, Parece que no hay, viejo, una respuesta clara. Y más para mí que soy extranjero, que me perdí de esos procesos que fueron engorrosos y que han ido entre evaluaciones, consultas públicas, ha pasado por un lado y por otro. Y justo le escribí a una de las personas más importantes en este sentido, le escribí antier, justamente preguntando, ¿me podrían decir qué metodología usaron? Porque si usaron simulación, ¿cómo modelaron? O sea, ¿qué modelos usaron? ¿Qué cargas internas usaron? Sí, ¿cuál es la, la representatividad de los modelos para yo poder usarlo? En fin, todos los temas, por ejemplo, lo que comenté de la temperatura del suelo, eso con certeza no se hizo porque es algo que no se estila ni siquiera casi nunca. Eso más bien yo como que era muy detallista, yo quería como entender el modelo lo más real posible y quise hacer, y tuve la suerte de que la UFRO, el laboratorio de suelos, me pudo hacer los ensayos de densidad y tal. Pero en fin, existen muchos vacíos así en términos de la validación, verificación de modelos que en Chile no tengo acceso y la verdad espero poder responderte esa pregunta en algunos meses y decirte se hizo así y yo voy a tratar de hacer esto porque mi idea dentro del Fondesit es justamente tratar de crear unos estándares eh, parecido a los que hay, pero adaptados a condiciones para todas las estaciones y considerando cambio climático, olas de calor, islas de calor, etcétera. Pero sí, no tengo realmente respuesta para eso, estoy igual. Ujú. Vale. No, es un tema interesante y sobre todo por esto me llamó mucho la atención con el tema de la vivienda estadística, porque producir esa vivienda es interesante que saber qué parámetros son los Ujú, que van a dominar yo me imagino que eso más o menos lo tienes claro, pero las mediciones que después sustentan la media, la desviación estándar de todos esos, ujú. de cómo se repiten los parámetros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Ese es un esperemos trabajo. que, Ujú. Es un trabajo gigantesco de hacer, gigantesco, porque también vivimos en una realidad bastante heterogénea a nivel constructivo, por regiones, inclusive intrarregión, intraciudad, intrabarrio. Entonces, dentro de esta heterogeneidad latinoamericana, eso es más complejo. Por eso es que en Latinoamérica no tenemos esos modelos así como en Estados Unidos, tienen más experiencia, más madurez con esto y han logrado hacer esos edificios de referencia, pero eso es un gran desafío para nosotros en Latinoamérica, hacer edificios de referencia representativos, sí. bien, Mauricio, Rafael, no sé si es sí, exactamente lo que tú buscas, pero eh, algo he visto, yo estuve como cerca de un estudio que hizo la CDT, la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara, Ujú, posterior a la reglamentación térmica del 2007 y que da cuenta de unas encuestas como de caracterización de temperaturas interiores, pero probablemente los albores de la reglamentación era una simulación muy no del nivel Energy Plus que haces tú, sino que más bien lo que se hacía como antiguamente, que era como representaciones estáticas, esta cosa de los heating degree days y cooling degree days. Entonces, era una modelación muy simplificada. Y yo creo que recién posterior a esas reglamentaciones ha habido estudios un poquito más profundos que apuntan a ciertos supuestos ¿cómo se llama? Como de modelación un poquito más sofisticada, la modelación tipo Energy Plus que has hecho tú. Eh, y
también hay un elemento, ¿cierto? Que me acuerdo que yo me involucré con algunos estudiantes. Yo tengo un pasado en la Chile y por ahí de haber sido 2009, 2010, que estuve viendo algo de estos estudios que te menciono. Eh, y recuerdo que una de las primeras cosas que tú te encontrabas es que no, por ejemplo, no estaba en vista, me fijé por ahí que tú tenías como condición de confort a los 18 grados, pero las consideraciones acá no apuntaban al confort. Entonces, cuando tú llegas en estas modelaciones a simulaciones de confort, el gasto se torna súper alto, el gasto en calefacción o el gasto eventualmente en refrigeración, porque el supuesto es que no pase mucho frío o que no pase, yo creo que era una consideración secundaria el que no pase mucho calor, ¿cierto? Pero tal como decías tú al principio, buscas que no pasar mucho frío, ¿no? No tener que abrigarte mucho en algunas partes y no alcanzas, digamos, confort térmico, como cuando, que son condiciones que tú impones en una simulación del estilo Energy Plus. Sí, sí. Bueno, sobre lo que comenta la CDT, tal vez lo haya visto. Yo creo que Sí, en ese tiempo busqué todos los documentos que pudiera ver sobre cómo se elaboraron estos parámetros, a partir de qué. Y bueno, lo que bien dices, el HDD y CDD, que Cooling Degree Days, etcétera, esos se usaron, efectivamente fue la forma en que se usó, pero para la zonificación térmica de Chile, que es en la que se basa sí, la norma, ¿cierto? Ahí, y se usó solo para calefacción, y ellos lo dejaron claro, así establecido como que se usó solo para calefacción, eh, con temperatura base, creo que fue 18 justamente. Eh, en términos de confort, yo, continuando con ese comentario, voy a seguir averiguando, espero poder. Hablé con una, como le decía, con una persona que ha estado involucrada en esto durante bastante tiempo y espero poder hacer ese rastreo detectivesco, así forense, que siempre me da mucha curiosidad cómo lo hicieron. Pero, y bueno, el tema del confort es un tema complejo. Yo creo que es una de las grandes limitaciones que yo puse en la tesis porque el confort ya de por sí es complejo. Depende de inúmeros factores, es algo realmente, y es poco explorado acá en Chile. Los modelos adaptativos a mí medio me servían un poco, pero es una de las cosas que yo resalté como trabajo futuro. No se ha hecho un modelo adaptativo para, para el verano acá en Chile, y eso puede influir mucho en cómo una persona coloca su set point de temperatura, ¿cierto? Y a partir de eso el consumo de energía. Entonces es importante también hacer ese levantamiento y bueno, hay bastante futuro ahí, chicos, chicas, bastantes temas en esta área como para seguir explorando y seguir generando conocimiento bueno, que cada vez es más importante por todo lo que ya ustedes saben de las metas mundiales y nacionales de neutralidad de carbono, de disminución de impactos, etcétera. Bien. Bueno, chicos, creo que están respondidas las preguntas. Le agradezco mucho a Rafael por su tiempo, por la disposición de venir a compartir la presentación, su trabajo de tesis y lo que viene, en lo que va a estar trabajando en los próximos tiempos. Entonces, bueno, nada, les agradezco a todos chicos por su participación, Mauricio, o Pablo, Víctor, que por ahí lo vi conectado también, y sobre todo a Rafael. Bueno, Rafa, te deseamos todo el éxito en esta iniciación que estás con el proyecto y bueno, que en unos meses podamos hablar y que ya hayas encontrado sobre todo algunos datos de cómo se hicieron algunas cosas ahí. ¿Ok? Espero Entonces, que sí, muchas gracias. Espero por ahí hayan tomado algunos datos importantes. Yo a veces hablo demasiado y pierdo el hilo un poco, pero tampoco, como les decía al inicio, no estoy acostumbrado o soy un poco rebelde, para ser sincero, con esto de las pantallas. De hecho, en mis clases yo estoy prohibiendo pantalla y estoy súper atento a que alguien esté dentro del celular, tratando
aunque sea a punta de chistes, conseguir la atención porque está siendo un problema y hago el paréntesis para recordar eso, que vivimos en una época donde el presente se está descuidando cada vez más y necesitamos vivir el presente. Eso significa vivir, sea lo que sea que estemos viendo, vivirlo al 100% y salir de esta droga de redes sociales, de pantallas, en fin. Pero igual trato de hacer mi esfuerzo por acá, de tratar de mantener la atención, pero bueno. Gracias, muchas gracias por su atención. Mi correo quedó por allí, seguro en el flyer que pusieron, ¿cierto? Ahí cualquier contacto, cualquier consulta o lo que sea, pues yo feliz de responder en lo que pueda. Agradezco mucho igual el tiempo de ustedes. Qué bueno que tuvimos más tiempo para hablar y sin apuro. Sí. Súper. Gracias, Edgar. Muchas Gracias. gracias por la Gracias, Rafael. invitación. Gracias a Gracias, ti. profesor Mauricio. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Edgar. Gracias, Gracias, muchachos. gracias. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esperemos verte por aquí, Rafa, en Santiago pronto. Yo sé que siempre te pasa, ¿no? Te das una vuelta. Ahí voy, tengo que ir a conocer tu bebé, pero no Así he ido. es. Exacto. No he ido. Bien. Bueno, un abrazo, Bueno, pues. Rafita. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias.